Ahora empezamos con este problema donde tenemos una fuente de voltaje que puede ser una batería conectada hacia dos resistencias. La idea es calcular los voltajes en cada resistencia teniendo como dato el voltaje y las propias resistencias. Vamos a designar el voltaje para la resistencia 1 como V sub 1 y para la resistencia 2 el voltaje sería V sub 2. Entonces, para calcular el voltaje en la resistencia 1 y en la resistencia 2, bastaría con conocer la corriente que circula a través del circuito. Y luego podemos aplicar la ley de Ohm para conocer los voltajes. Entonces, vamos a calcular la corriente. La corriente, que estaría denotada por I, la vamos a calcular de la siguiente manera. Recordando la ley de Ohm, sabemos que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Ahora vamos a aplicarlo en este circuito. Tenemos el voltaje V sub 0 y esto sería igual a la intensidad por la resistencia. En este caso la resistencia sería todo esto de acá, sería esta suma. Entonces V sub 0 sería igual a I por R1 más R2. Entonces despejando tenemos que la intensidad de corriente sería V sub 0 entre R1 más R2. Ahora, si aplicamos la ley de Ohm en la resistencia 1, tendríamos que el voltaje en 1 es igual a la resistencia 1 por la intensidad de corriente, ¿no? Y para la resistencia 2 sería el voltaje 2 es igual a la resistencia 2 por la intensidad de corriente. Ahora, ya hemos calculado el valor de la intensidad. Entonces simplemente reemplazamos y el voltaje 1 sería igual a la resistencia R1 por la intensidad. Reemplazamos y sería V sub 0 sobre R1 más R2. Y el voltaje 2, de manera similar, sería igual a R2 por V sub 0 sobre R1 más R2. Entonces, a partir de estas fórmulas obtenidas, observamos que el voltaje o los voltajes de las resistencias están en función de el voltaje de entrada y de las mismas resistencias. Ahora hagamos un problema con datos numéricos. Asignemos un voltaje de 12 voltios para la batería. V sub 0 sería igual a 12 voltios. Una resistencia R1 de 1 ohm y una resistencia R2 de 2 ohm. Con esos datos vamos a calcular V sub 1 y V sub 2. Ahora podemos escribir esos datos en el gráfico y tendríamos que V sub 0 es 12 voltios, R1 1 ohm y R2 2 ohm. Ahora el voltaje en la resistencia 1 o V sub 1 sería igual a la resistencia misma, o sea, un 1 por el voltaje de entrada, 12 voltios, entre la suma de las resistencias. En este caso es 1 más 2. Reemplazamos, V sub 1 es igual a 12 sobre 3, y entonces V sub 1 sería igual a 4 voltios. Ahora, para calcular V sub 2, procedemos de manera similar. V sub 2 es igual a la misma resistencia, R2, por el voltaje de entrada, V sub 0, que es 12 voltios, entre la suma de las resistencias, 1 más 2. Entonces V sub 2 es igual a 24 sobre 3. Y V sub 2 finalmente es 8 voltios. Y bien, de esta manera se calculan los voltajes aplicando el divisor de tensión. Ahora tenemos un circuito donde tenemos una fuente de voltaje y una serie de resistencias. Tenemos R1, R2, puntos suspensivos, R sub n.
Entre R2 y R sub n tenemos, por ejemplo, a una resistencia R3, a una resistencia R4, y todas ellas van a estar en serie. Pero por efectos de espacio he representado esas resistencias como puntos suspensivos. Ahora, la idea es la misma, calcular los voltajes para las diferentes resistencias. En este caso, para R sub 1 le vamos a asignar un voltaje V sub 1. Para R sub 2, V sub 2. Y para R sub n, V sub n. Ahora, aplicamos un procedimiento similar. Debemos calcular la corriente que circula a través del circuito, que es común para todas. Entonces, esa corriente la calculamos aplicando la ley de Ohm, que nos indica que el voltaje V sub 0 es igual a la corriente multiplicada por la suma de las resistencias. Sería R1 más R2 más puntos suspensivos más R sub n. Si despejamos, la intensidad de corriente es igual a V sub 0 sobre R1 más R2 más puntos suspensivos R sub n. Ahora, calculemos los voltajes para cada resistencia. El voltaje asociado a la resistencia 1, que es V sub 1, se calcula con la ley de Ohm. V sub 1 sería igual a la intensidad de corriente por la resistencia 1. De igual modo con V sub 2. V sub 2 es igual a la intensidad de corriente por la resistencia R2. Voltaje V sub n sería igual a I por R sub n. Entonces, si reemplazamos, podemos calcular V sub 1. Reemplazamos la corriente y tendríamos que V sub 1 es igual a la corriente, que es V sub 0, sobre R1 más R2 más puntos suspensivos R sub n, multiplicado por R1, ¿no? Y ahora para V sub 2, eso es igual a V sub 0 sobre R1 más R2 más puntos suspensivos R sub n por R sub 2. Y finalmente para V sub n sería igual a V sub 0 sobre R sub 1 más R sub 2 más puntos suspensivos R sub n por la propia resistencia que sería R sub n. Ahora que ya hemos deducido estas fórmulas, vamos a aplicarlas en un problema. Y si has llegado hasta este punto, por favor dale like al video y suscríbete al canal. Ahora hagamos un problema donde el voltaje de entrada V sub 0 es igual a 20 volts, la resistencia R1 es igual a 2 ohm, la resistencia 2 igual a 3 ohm y la resistencia 3, en este caso vamos a considerar solamente 3 resistencias, la resistencia 3 sería 5 ohm. Entonces nuestro circuito quedaría redibujado de esta manera. Serían 3 resistencias. Ahora tendríamos una fuente de voltaje y 3 resistencias, R1, R2 y R3. Reemplazando en el circuito tendríamos que la fuente de voltaje es 20 voltios, la resistencia R1 sería 2 ohm, la resistencia R2 3 ohm y la resistencia 3 5 ohm. Entonces, para calcular los voltajes V sub 1, V sub 2 y V sub 3, aplicaríamos el divisor de voltaje, que sería V sub 1 es igual a el voltaje de entrada, que es 20 voltios, por la propia resistencia, que vale 2 ohms, sobre la suma de las resistencias, que sería 2 más 3 más 5. Entonces, desarrollando eso sería 20 por 2, 40,
sobre 2 más 3 más 5, esto es 10, y el resultado finalmente sería 4 voltios. Ahora vamos a hacer el cálculo para el voltaje V sub 2. Entonces, para calcular V sub 2, usamos la misma relación. Voltaje de entrada, 20, por la resistencia misma, que vale 3, entre la suma de las resistencias. R1 más R2 más R3. 2 más 3 más 5. Y V sub 2 sería igual a 20 por 3, 60, sobre 10. V sub 2 sería igual a 6 volts finalmente. Ahora calculemos para V sub 3. Para V sub 3 sería similar. Tendríamos el voltaje de entrada 20 por la propia resistencia, que en este caso es 5 ohms, 5 ohms, entre la suma de las resistencias, que es 2 más 3 más 5. Y V sub 3 finalmente es igual a 20 por 5, esto es 100, sobre 10. Y V sub 3 finalmente es igual a 10 voltios. Y eso sería todo. Gracias por tu atención. En el próximo video vamos a ver divisor de corriente.